Corre el año del Señor de 1683. En la vastedad de la Nueva España, más allá de las grandes ciudades, yacen olvidadas incontables poblaciones indígenas. Son tierras de difícil acceso, junglas impenetrables y montañas agrestes, a donde la palabra de Dios aún no ha llegado. En una época en que el fervor misionero decae, un hombre emprenderá una travesía quijotesca. Recorrerá miles de kilómetros hacia los confines del reino para llevar la fe a quienes todos han dejado atrás. Omega Multimedia presenta Espinas. Una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés. Episodio 5. De los hechiceros a los lacandones. Muchos pueblos había recorrido el padre Margil en aquella provincia: San Pablo, San Francisco Zapotitlán, los Santos Reyes de Cuyotenango, San Bartolomé Mazatenango, San Martín Zapotitlán, San Antonio Suchiltepeques, Samayaque, San Gabriel Mazatenango y San Antonio Retaluleu, entre otros, y en todos ellos, el padre Margil había encontrado numerosas prácticas de hechicería. Aquella zona estaba llena de brujos y sacerdotes indígenas que realizaban culto a sus ídolos. En su recorrido ya habían contabilizado a más de 600. Tan solo en la población de Samayaque, por ser la sede de la máxima autoridad de aquellos sacerdotes, hallaron a 120 brujos y hechiceros. Los misioneros franciscanos estaban al tanto de las prácticas de idolatría que tenían en aquellos pueblos y estaban decididos a acabar con ellas. Por ello, acudieron a la cueva de Coyotepe a encontrarse con la hechicera. Cuando llegaron a la cueva, un helado escalofrío recorrió sus cuerpos. Un penetrante y desagradable olor a carne carbonizada agredía el olfato y un denso humo llenaba el ambiente. Padre Margil, aquí sacrificaron inocentes. El olor de la sangre lo confirma. Es sangre que clama al cielo, Fray Melchor. Pero no maldiga a estos hijos de las tinieblas. Rece por ellos. Horrorizado, el cacique intentó detenerlos. ¡Profanaron el santuario! La hechicera maldecirá sus almas. ¿La hechicera? ¿La que se alimenta de carne humana? ¡Ja! Esa mujer es un demonio, pero yo la enfrentaré con esta cruz. Sin ella estaremos perdidos. ¿O es que acaso su Dios hará lo mismo? Esa mujer les ha puesto una venda en los ojos. No deben creer en sus mentiras. No entre, padre Margil. Morirá en la cueva. Ni siquiera los jaguares entran allí. No se preocupe. Es mi deber exorcizarla. Cacique, llévame con ella. ¡Hechicera! En nombre de Jesucristo, sal de las tinieblas. Tú eres el que quema nuestros dioses. ¡Te devoraré! No te temo. Reconozco tu olor demoníaco. Verba Valentia. ¡Va de retro, Satanás! Este lugar es de Cristo. Esta agua bendita te expulsará de ese cuerpo poseído. ¡Ah! ¡Tu agua me quema! Te ordeno, Satanás, príncipe de las tinieblas, que reconozcas el poder de Jesucristo. ¡Anguiente a sorga! Esta hostia es el cuerpo de Cristo. ¡Aléjate de esta criatura! Maldeciré tus misiones.
La selva tragará tus huesos. ¡Ah! Si es así, si muero, mi cuerpo será semilla. Frongo y Seopes resonent. Verba. Date cuenta cómo huye, hijo. Sigues creyendo en sus mentiras. ¿Y el maíz? ¿Y las cosechas? Ahora, ¿quién nos dirá si lloverá? No creas en las mentiras de esa mujer. No te preocupes, hijo. Dios proveerá. Fray Antonio Margil se sintió apesadumbrado. Desde que había ingresado a la Orden de los Frailes Menores, en su natal Valencia, sabía que uno de los 3 votos que debería de cumplir durante toda su vida, junto con el de la pobreza y la castidad, era el de la obediencia. Sin embargo, no había imaginado que obedecer una orden de su superior le iba a causar tanta tristeza como ahora. El nuevo comisario general de Indias, el muy reverendo padre Fray Juan Capistrano, quien había sucedido, en 1689 a Fray Juan de Luzuriaga, les ordenaba regresar inmediatamente a Querétaro. Lo veo muy triste, padre Margil. ¿Le preocupa regresar a Querétaro? No me preocupa en absoluto que estemos en la frontera, con el reino de tierra firme, a más de 20 jornadas de la última villa de españoles en Costa Rica. ¿Le preocupa que esté tan lejos? Tampoco me preocupa que estemos a más de 600 leguas de nuestro colegio. Lo que me entristece es abandonar estas tierras amadas, en las que hemos abierto innumerables senderos, en las que hemos convertido a miles de indios, en las que hemos dejado una pequeña parte de nuestra vida y una gran parte de nuestro corazón. Con nostalgia recuerdo las 18 misiones que hemos levantado en otras tantas tribus, con el apoyo, la ayuda y el convencimiento de los naturales. ¿Cómo olvidar, padre Margil, las misiones de Santo Domingo, de San Antonio de Padua, de El Nombre de Jesús, la misión de Santa Cruz, de San Pedro y San Pablo, la misión de la Concepción de Nuestra Señora, de la Santísima Trinidad, de San José, de Santa Ana, de San Agustín, también la de San Juan Bautista, de San Miguel Cabec, ¿se acuerda? De Cururú, de San Francisco de Comara, la misión de Santa Catarina de Amea, de Boruca y la de Quepo. Sin olvidar las otras 2 que hemos ayudado a restaurar. Sí, que se habían deteriorado por haber carecido de sacerdote durante mucho tiempo. Mi anhelo era seguir evangelizando aquellas tierras. Mi intención era tomar rumbo en dirección del mediodía, hacia las costas del Mar del Sur, en donde todavía quedan muchas otras tribus por convertir, como los guaimíes. Lo que debe de llenarle de satisfacción, padre Margil, es darse cuenta de que en 2 años, sin armas, sin soldados, y con solo un crucifijo, hemos llegado a lugares en donde por más de 100 años ni los ejércitos, ni las espadas, ni los mosquetes habían podido penetrar. Ha sido la palabra de Dios la que ha convencido a los que ni el látigo, ni los tormentos, ni la esclavitud habían podido doblegar. Sí, padre Margil, el amor venció ahí donde los caudales, los ejércitos y el poder habían sido derrotados. Por ello, me doy cuenta de que nuestra labor no debería de terminar ahora. Quisiera seguir adelante. Desearía que nuestro camino no tuviera regreso. Si el comisario de Indias nos llama, hemos de ir, padre Margil. Y así,
Fray Margil y Fray Melchor, emprendieron el camino hacia Matina, Pacuaré, Cartago, Esparza y de ahí continuaron su recorrido por León y Comayagua hacia la Capitanía General de Guatemala, ignorando que la divina providencia no habría de permitirles llegar a Querétaro. El destino les depararía nuevas empresas, esta vez en la tierra de los lacandones. Mientras tanto, en el Real Consejo de Indias en España, se reciben noticias que envía Fray Nicolás Delgado, 23º obispo de la diócesis de León de Nicaragua, acerca de la labor misionera que desarrollan Fray Antonio Margil y Fray Melchor López. Señor secretario, sirva vuestra merced leer la misiva que envía el excelentísimo señor obispo de Nicaragua. Con vuestra venia, excelentísimo señor presidente del Consejo. Dice así: Muy poderoso señor, en ejecución de lo mandado por real cédula y en cumplimiento de mi pastoral oficio, pongo en la consideración de su Alteza la noticia del estado en que hallan la conversión de los indios caribes que viven dentro de los límites de mi obispado y de lo que se necesita para su fomento. Fray Melchor López y Fray Antonio Margil, religiosos del orden de mi padre San Francisco, misioneros apostólicos y moradores asignados en el seminario de Querétaro de dicho orden, llegaron a este obispado de Nicaragua año de 88 y continuaron su ardiente celo en la conversión de las almas. Y habiendo publicado y propuesto la misión, la ejecutaron con tanta asistencia de la Divina Cruz que duran sus admirables efectos hasta el día de hoy. Con su asistencia, predicación y ejemplo, se han desterrado en los indios convertidos y tributarios muchos abusos, y se han afianzado en estos la fe católica, con demostraciones de gran consuelo, siéndolo para incomparable en las exigencias con que tocó su firmeza. Pasaron a las montañas, que llaman de la Talamanca, provincia de Costa Rica, principiando la misión por la parte del norte y llegando a la del sur. Vivían en estas montañas sin conocimiento de la ley evangélica, y en los errores bárbaros de idolatría, los talamancas, los térrabas, los cabécares, los chichaguas, los usamboros, los capces, los usuros, los mayagüez y otros muchos, todos diferentes naciones, aunque muy poco desiguales en los ritos falsos y séquito de errores diabólicos. Todas estas montañas penetraron estos religiosos a pie y descalzos, predicaron el santo evangelio a los moradores de ellas, que les amaron tiernamente, y en cuanto pudieron, les explicaron la verdad de nuestra católica ley. Prosiga, señor secretario. Hoy se hallan las referidas naciones de aquellas montañas de Talamanca sin ministro, con el peligro que se deja entender, y por las experiencias que me asisten de dichas montañas, marcándolas por sus inmediatas que he registrado, visto y caminado, tengo por impracticable la administración de los indios, si no se reducen a dejar la eminencia de los collados en donde viven y a poblarse en las faldas o valles de aquellos montes. Esto siento. Su Alteza determinará lo que fuese servido, que será siempre lo más acertado. Guarde Dios a Su Alteza muchos años y prospere en mayores reinos. Fray Nicolás, obispo de Nicaragua. En su trayecto de regreso hacia Querétaro, Fray Antonio Margil y Fray Melchor López serían llamados de urgencia a la Alta Verapaz en Guatemala, por el alcalde mayor de aquella región. Mucho agradecemos a sus mercedes el que vengan a estas nuestras tierras. Hemos venido a la brevedad, su señoría. Han de saber sus mercedes de los enormes problemas que durante mucho tiempo nos han causado los naturales de la región del Lacantún. ¿Sí? Algo nos han platicado al respecto. La verdad es que consideramos que la situación ha llegado a un límite intolerable. No solo nos roban nuestros productos, sino que nos roban a nuestra gente. Se aprovechan de que en todas aquellas tierras solo hay indígenas. No existen poblaciones de españoles. Así que ellos se sienten los amos de esa región. Son ferocísimos, más que ningún otro grupo indígena de estas tierras.
Son temidos en toda la comarca e incluso en lugares tan lejanos como la provincia de Chiapa, distante unas 50 leguas de donde ellos habitan. Sus robos y vejaciones a las poblaciones son muy numerosos. Lo peor de todo es que por miedo o por sacar provecho, nuestros indígenas se convierten en instrumentos del demonio, ya que ocultan a esos indios infieles. Han sido de lo más huidizos que puedan ustedes imaginarse. Quiero pedir a sus mercedes que con su gran humildad y poder de convencimiento hablen con esos indígenas lacandones y los convenzan de que dejen su actitud hostil hacia los pueblos vecinos. Ha dicho usted que son extremadamente escurridizos. ¿Cómo vamos a dar con ellos? Estos hermanos nuestros que veis aquí se han ofrecido a acompañaros y guiaros hasta el palenque de los lacandones. A Fray Melchor y a Fray Antonio no les parecieron como que se hubieran ofrecido voluntariamente, sino que más parecía que habían sido obligados a cumplir una misión que les causaba un profundo miedo. Y no era para menos, ya que todos sabían muy bien de la ferocidad de aquellos bárbaros indígenas. Así pues, Fray Antonio y Fray Melchor, en compañía de sus guías, se adentraron en la intrincada selva en busca de los naturales lacandones. Sin embargo, para desconsuelo de los frailes, aquellos supuestos voluntarios, los trajeron 6 meses dando vueltas en la selva sin poder, o más bien sin querer, encontrar a los lacandones. Cuando se acabaron las provisiones, los guías se ofrecieron inmediatamente a volver al pueblo a conseguirles socorro. Abandonaron a los religiosos a la orilla de un río y se esfumaron para no volver jamás. Casi habían sido víctimas del hambre, cuando la providencia divina se apiadó de ellos. Una canoa que pasaba por el río, se acomidió a llevar a Fray Antonio. Navegaron río abajo hacia un niperío. El cacique del pueblo los recibió amigablemente y les designó a otros 8 acompañantes. Una vez que encontraron a los lacandones y viendo estos que el número de los invasores no llegaba a una docena, arremetieron contra ellos, propinándoles duros golpes con la fiereza que los caracterizaba. ¿A qué han venido? A hablarles del Dios verdadero y a pedirles que hagan las paces con los de Cobán. No les creo. Enciérrenlos. Cinco largos días permanecieron ahí, y hubieran sucumbido de hambre, si no hubiera sido por un alma caritativa que en secreto les suministraba alimento. El más afectado era Fray Melchor, quien con tantas peripecias estaba ya en los huesos. Al cabo de unos días, dijo el cacique: Hagamos experiencia para saber si estos frailes dicen verdad. Vaya uno de los religiosos con algunos de los nuestros a Cobán, y si lo reciben bien, es señal de que vienen en paz. Acordaron que Fray Melchor se quedaría como rehén, y que Fray Antonio partiría con los 12 lacandones hacia Cobán. Después de un recorrido, que Fray Antonio abrevió lo más posible, llegaron a Cobán y fueron recibidos con grandes muestras de amistad y regalos. Desafortunadamente, el drástico cambio de clima provocó que el frío de Cobán matara a 10 de los 12 lacandones. Al regresar, la confusión y descontento que causó la muerte de casi todos los que habían acompañado a Fray Antonio provocó la ira de los indígenas, quienes arremetieron nuevamente contra los frailes, para expulsarlos de su territorio. Convencidos que todo intento de diálogo sería infructuoso, regresaron tras sus pasos hacia Guatemala, donde informaron al alcalde del fracaso de su misión.
Tiempo después se organizaría una expedición armada contra los lacandones, cuyo objetivo era lograr el camino que uniera a Yucatán con Guatemala. Reunidos en el Palacio de los Capitanes, se daba forma a los planes militares. La estrategia consiste en atacar desde 3 frentes simultáneamente, para lograr de esta manera la reducción de los indígenas de la región cercana a la laguna de Lacantún. Nuestro excelentísimo gobernador Barrios Leal partirá desde el corregimiento de Huehuetenango al mando de al menos 600 hombres, con don Tomás de Mendoza y Guzmán como cabo superior. Irá acompañado del venerable Fray Antonio Margil. El capitán Rodríguez de Mazariegos partirá con un contingente hacia la Sierra de San Mateo Ixtatán, acompañado de Fray Pedro de la Concepción. Y finalmente el capitán Juan Díaz de Velasco y sus hombres ingresarán por Cajabón en la región de Verapaz, acompañados de Fray Agustín Cano. Con ello, realizaremos un movimiento envolvente que rodeará la zona lacandona. De esa forma evitaremos que los naturales de esa región puedan huir como hasta ahora lo han hecho. No tendrán otra escapatoria más que la de rendirse. Podemos decir que esta expedición es una de las más grandes, numerosas y avasalladoras que se han realizado en mucho tiempo, señor gobernador. Realmente es interesante lo que usted plantea, señor capitán, pero ¿cree que así logremos por fin reducir a esos indígenas? ¿No es necesario recordarle que las tribus dispersas por esos lugares son las más aguerridas y temidas a las que nos hemos enfrentado? Hasta el momento, lo que ha habido son entradas que son realizadas por religiosos, apoyados algunas veces por militares, pero con fines pacíficos. En esta ocasión, se trata más bien de una expedición, es decir, un movimiento realizado por militares con el acompañamiento de los religiosos. Afortunadamente contaremos con la compañía del ilustrísimo ministro provincial, Fray Diego de Rivas, así como otros religiosos, como es el caso del venerable Fray Antonio Margil, quien hace un año se empeñó infructuosamente en la evangelización de los indígenas de esas tierras. Por cierto, mucho hincapié han hecho los religiosos, especialmente el padre Margil, en que la reducción de los indios se haga con la mayor caridad posible, y que el empleo de las armas solo sea como un medio de disuasión. Tal como claramente lo han indicado sus majestades, los reyes de España, a quienes Dios, nuestro Señor, les conceda una larga vida. Hemos dado instrucciones precisas a nuestros hombres de que no ataquen a los indígenas. Pero esos naturales son tan belicosos y huraños que no podría asegurarle que en un momento dado tengamos que emplear los medios a nuestro alcance para defendernos. ¿Sobrevivirá el padre Margil a esta peligrosa expedición armada? ¿Será esa campaña militar el final de su labor misionera en tierras de los lacandones? La respuesta en el próximo episodio de Espinas. Actuaron en este episodio Luis Gallegos, Mahalia Ayala, Jorge Cervantes, Carlos Llanén, Francisco Quevedo, Juan Carlos Góngora y Fernando Pérez Valdés. Producción: Mahalia Ayala Galás y Omega Multimedia. Omega Multimedia presentó Espinas, una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés.